El abogado Wilfredo Robles el día de hoy dio una conferencia de prensa en los exteriores del penal de Barbadillo, donde me informó que el día 19 de julio presentó una acción de habeas corpus a favor de Pedro Castillo por las condiciones carcelarias en el cual se encuentra sometido el presidente del pueblo. Ha dicho claramente que los golpistas, no contentos con humillarlo, hoy están abusando de Pedro Castillo. Han presentado la demanda contra el director del INPE, el ministro de Justicia, la presidenta Dina Boluarte y el premier Otárola. Mencionaron también que hoy vienen abusando de la integridad personal. También mencionó que Pedro Castillo no tiene derecho a la defensa, tampoco lo permiten la visita de sus familiares, lo tienen incomunicado. Ha dicho que se viene atropellando sus derechos y es por ello que está pidiendo el cese a la persecución, el cese al hostigamiento, porque Pedro Castillo tiene derecho. Están atentando contra su salud. Hoy la verdad es lamentable lo que ocurre. La verdad que es el único preso en el cual no se le permite puede comunicarse con sus familiares. Vamos a escuchar pasaje de esta conferencia de prensa del abogado Wilfredo Robles. Vivo y en directo, el abogado Wilfredo Robles. Hermanos autoconvocados y hermanos de la prensa popular alternativa, que es, y asimismo también nos referimos tanto a los hermanos autoconvocados en vivo y en directo para el Perú, en todos los lugares del Perú que nos están viendo gracias a esta prensa alternativa y en todos los lugares del mundo donde se encuentran luchando los peruanos por rescatar la democracia y por rescatar nuestra patria. Hermanos, hemos convocado a esta conferencia de prensa sui generis y no podíamos hacerlo de otra manera en un lugar que es la vía pública, porque es ahí donde desde el día 19 el pueblo se viene manifestando. No podíamos hacerlo pues en algún auditorio, dentro de las comodidades, porque estamos en un momento de jornadas de lucha y también en un lugar muy significativo porque estamos en el frontis del penal, del establecimiento penal de Barbadillo, donde se encuentra cautivo, donde se encuentra sometido a un encierro ilegal y arbitrario el legítimo presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones. Entonces, concretamente, hemos presentado para informarles que en medio de este contexto de lucha, precisamente el día 19, en pleno inicio de la jornada de protesta, se presentó una acción de habeas corpus a favor del presidente Pedro Castillo, expediente 3930-2023, ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima. ¿Cuál es el motivo de esta acción de habeas corpus? Es un habeas corpus correctivo. ¿Por qué? Por las condiciones carcelarias a las que tienen sometido al presidente Pedro Castillo. Es decir, acá el grupo derechista, el grupo que se opone a una asamblea constituyente, que se opone a un cambio en el Perú, no contento con despojar del cargo al presidente y encerrarlo de manera ilegítima y arbitraria, ha continuado abusando de su poder para tratarlo de manera abusiva, de manera humillante. Es por esa razón que hemos presentado esta demanda y los demandados son el señor Javier Yaque Moya, director del INPE. No es nada personal con los señores
trabajadores del INPE, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, el ministro de Justicia, Daniel Maurate Romero, y quien usurpa o ostenta de manera ilegítima el cargo de presidenta del Perú, la presidenta de facto, Dina Ercilia Boluarte Segarra. ¿Por qué? ¿En defensa de qué derechos hemos interpuesto este habeas corpus? La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, a tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones, el derecho a no ser incomunicado, el derecho a ser asistido por un abogado defensor, el derecho del detenido a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad. Y en mérito a esos derechos los estamos emplazando judicialmente, ya que con anterioridad en todos estos meses hemos venido cursando comunicaciones como estas al director del INPE, a la PSM y al Ministerio de Justicia sobre estos tratos, sobre estos atropellos. Sin embargo, han hecho caso omiso. Por eso estamos exigiendo ante el juez constitucional el cese de estos agravios y las medidas para que se vuelvan a evitar, el cese de la incomunicación telefónica, el cese del atentado a la salud del presidente Pedro Castillo, el cese de sanciones abusivas e injustificadas, privándole de visita familiar, entre otras cosas, el cese de actos de hostilidad al abogado defensor. Entonces, para informar respecto a estos hechos que han sido materia de esta demanda de habeas corpus, es que nos encontramos reunidos acá. Se le acaba de alcanzar el cargo también al presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y bueno, con la anuencia de él es que estamos cumpliendo con informar, ¿no? Ya hemos informado al presidente Pedro Castillo Terrones y es su voluntad que se informe a los hermanos autoconvocados. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva el presidente! Estaremos a las preguntas. Acá el orden de las preguntas que se formulen estará a cargo del magíster Ciro Silva. Las preguntas, por favor. Su nombre y el medio de comunicación. Gracias. Adelante. Kenneth Parra de Atos Pueblo. Correcto. Sí. Adelante. Ya, correcto. Doctor Robles, disculpe, para todos nuestros seguidores, una consulta respecto a este habeas corpus correctivo, como usted precisa. Bueno, precise brevemente la clase de agravios contra el defendido, presidente del pueblo, Pedro Castillo Terrones, y también, por favor, los agravios cometidos contra la defensa técnica en el tema de los abogados del presidente del pueblo. Bueno, creo que jurídicamente ya hemos planteado los agravios y fácticamente ya todos sabemos que luego del 7 de diciembre de ser defenestrado de manera fraudulenta el presidente Pedro Castillo del cargo de presidente, pretextando un delito de flagrancia que nunca existió, con fecha 8 de diciembre ordenaron su detención preliminar de 7 días, que la cumplió en la base policial de Barbadillo, ¿no? O sea, acá al costado. Eso está a cargo de la policía. Y luego, a raíz de que el 13 de diciembre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Juan Carlos Checkley dictó una medida de prisión preventiva de 18 meses. Ya creo que hemos ampliado y hemos abundado acerca de nuestros fundamentos en la apelación. Entonces, a raíz de eso es que se dispuso
que cumpliera esa medida en el establecimiento penal de Barbadillo, que es el que tenemos acá a la vista. Entonces, es ahí que con fecha 15 de diciembre es trasladado acá, a este establecimiento penal. Entonces, en este contexto de reclusión, se viene atentando contra la integridad personal del interno, ¿no? Y el derecho a no ser sometido a tortura. Por ejemplo, en el mes de abril del 2023, primero en diciembre, el 27 de diciembre, el programa Cuarto Poder hizo una incursión en el espacio correspondiente a este centro penitenciario, usando drones, violentó el espacio de seguridad de un establecimiento penitenciario. Y las autoridades no hicieron nada, porque claro, como eso está compaginado con el escarnio que se pretende hacer al presidente Pedro Castillo, no dijeron nada, pero entendemos pues de que es un delito el solo hecho de ingresar aparatos tecnológicos a un establecimiento penitenciario. Como ustedes lo saben, a mí no me dejan ingresar ni siquiera una llave, un llavero, un USB, menos un equipo. Pero estos señores impunemente incursionaron con drones, y drones que pueden servir incluso para hacer un reglaje y atentar contra la vida del presidente. Y lo volvieron a hacer en marzo del 2020, en abril del 2023, volvieron a hacerlo, hicieron un programa donde lanzaron lodo contra el presidente, dijeron que estaba deprimido y usaron nuevamente drones, pero lejos de tomar acciones a través de la Procuraduría, porque consideramos que hay elementos para un reglaje, lo que hicieron fue cubrir el patio con una malla tupida, una malla verde de plástico que tapa. En estos momentos no ingresan los rayos solares. Es decir, Pedro Castillo no puede siquiera ver este cielo nuboso de Lima. No tiene acceso a los rayos solares. Además, claro, como una forma de humillar, de golpear, está el hecho adicional de que todos sabemos de que todo ser vivo necesita pues los rayos solares, ¿no? Entonces, un ser humano también para su salud, ¿no? Y eso lo puede confirmar cualquier entendido en salud, ¿no? Entonces, además tenemos el hecho de que el presidente Pedro Castillo, cuando ingresó a este establecimiento penal, en el patio había un terral árido, ¿no? Donde no había ni siquiera una mala hierba. El presidente Castillo transformó eso, porque él, como expresión del pueblo, como hijo del pueblo, es un transformador, ¿no? Entonces eso se convirtió en verde. Él sembró ahí nísperos, plátanos, pepinillos, en fin, una variedad, una huerta productiva. ¿Y qué sucede? De que a raíz de la malla con la que han tapado el patio, eso se ha marchitado, o sea, destruyeron, ¿no? Pero es una forma de humillar, porque la persona, el ser humano privado de su libertad, en esa adversidad busca crear algo, ¿no? Y él creó vida ahí, creó vida. Pero es como decirte, malogro tus plantas para hacerte sentir mal, para humillarte, ¿no? Y bueno, además de afectarle su salud. Por ejemplo, es un hecho, la incomunicación es otro hecho. El presidente Pedro Castillo, desde que ha ingresado a este establecimiento penitenciario, no se le ha permitido comunicarse telefónicamente ni siquiera con sus menores hijos, ni su esposa, ni con sus padres, siendo que ya existe una norma que amparan de que se puede
que todo interno puede comunicarse, y de hecho en todo establecimiento penal hay teléfono público. Acá hay uno, pero solo un interno tiene acceso, el señor Fujimori. No tenemos nada en contra de que él sí tenga acceso porque es su derecho, pero ¿por qué se le niega a Pedro Castillo? ¿No? Ahora, igualmente también tenemos el hecho de que se le ha sancionado y siempre se le abre procesos disciplinarios porque aparece una cuenta de Twitter o de Facebook a su nombre y con cuestiones inofensivas como saludos a mandatarios o saludos, ¿no? Se le sanciona por un hecho que evidentemente no ocurre dentro del penal, y se le ha sancionado ya con suspensión de las visitas por 15 días. Es otra forma de torturar, de humillar, de maltratar. Ahora, con respecto a la defensa, en repetidas ocasiones hay expertos que han querido visitar al presidente Pedro Castillo, como el doctor Zaffaroni. No se le permitió, se le tuvo acá toda una tarde o 4 horas bajo el sol, y no se le permitió entrevistarse, pese a que el presidente Castillo deseaba entrevistarse con este jurista. Y bueno, los hermanos que permanecen acá ya todos estos meses han visto en repetidas ocasiones como en el caso de quien les habla he sido impedido de ingresar a visitar al presidente Pedro Castillo, con pretextos como que hay una fumigación, que su patrocinado está ocupado, que su patrocinado no quiere recibirlo, cuestiones así que luego resultan falsas. Luego les encarga y dicen, no, había una descoordinación. Si decimos 5 veces que no nos han dejado entrevistarnos, creo que nos quedamos cortos. Y como digo, quienes son testigos son los hermanos que pernoctan acá hace meses. Entonces, esa situación también la estamos denunciando, es atentar contra el derecho de defensa. Y bueno, esas situaciones son las que podemos nosotros digamos, referir de manera general. Es lo que puede decir. Claro, damos la bienvenida a la prensa internacional. Otra pregunta, por favor. Doctor Robles, de esta conferencia de prensa entendemos que es importante. Nos gustaría que lo pueda reiterar, porque muchos compatriotas no lo han podido captar completo. Sí, en todo caso, podríamos irlo desarrollando mediante las preguntas. No sé si... En todo caso, ¿cuál de los puntos de esta conferencia considera lo más importante? Bueno, lo más importante consideramos que, bueno, es el objeto de esta entrevista es informar que hemos interpuesto una demanda de habeas corpus correctivo a favor del presidente Pedro Castillo Terrones por los tratos humillantes, degradantes y de tortura que se practican en contra de él desde que fue ingresado por la dictadura a este establecimiento penitenciario de Barbadillo. Desde que se permanece en este penal hasta el día de hoy, se dan múltiples actos que son calificados por la normativa internacional como tortura. La incomunicación telefónica, el hecho de castigos abusivos por hechos que no constituyen falta, el hecho de privarle de las entrevistas con su abogado defensor cada vez que a ellos les da la gana, ¿no? El hecho de haber tapado el patio con una malla de plástico para que no pueda ingresar los rayos del sol, con el pretexto de los drones que lanza la prensa, una prensa que es abiertamente enemiga del pueblo y de su presidente Pedro Castillo. Y nos referimos en concreto al programa Cuarto Poder, que ha hecho incursiones con drones, incluso, ¿no?, blindantes con un reglaje
como para propiciar algún tipo de atentado, pero eso ha sido tomado como pretexto para tapar el patio. No recibe los rayos solares el presidente Pedro Castillo, se ha marchitado todo el huerto que él había generado, las plantas, los frutales, lo que él había hecho verde acá. Además, cuando estuvo, digamos, afectado en su salud, una infección intestinal, demoraron 10 días para permitir el ingreso de un gastroenterólogo. O sea, es una intención de minarle la salud. Le suspendieron la visita porque apareció en un Twitter unos saludos a su nombre, como si dar saludos a los mandatarios de la CELAC en Argentina fuese un delito. Entonces vemos que sistemáticamente es torturado, hostigado, tratado de manera humillante. Claro, es porque este grupo que ha tomado el control de las instituciones y que para nosotros es una dictadura conformada por el Parlamento, la casta militar y la señora Dina Boluarte como títere o mascarón de proa, obviamente pues le dan un trato de enemigo, están festinando una venganza, y obviamente les duele de que exista, pese a los largos meses de prisión al que ellos lo han sometido porque ellos controlan el Poder Judicial, todavía exista un nexo entre las masas de autoconvocados que siguen en lucha y el presidente Pedro Castillo. Esa es la intención que vemos y lo estamos denunciando en un habeas corpus. Esperamos que el juez constitucional ordene que se ponga fin a estos tratos humillantes, degradantes contra el presidente Pedro Castillo. Jaime Herrera de Telesur. Adelante, Jaime. Sí, siendo, doctor, que el presidente Pedro Castillo no ha sido condenado, sino tiene una prisión preventiva, él incluso podría tener algunos derechos, como por ejemplo la realización de la prensa, como se ha hecho con otros presos que están y otros derechos además. Sí, efectivamente, las personas privadas de la libertad, ya sean por una medida cautelar e incluso quienes tienen condena, y en el caso del presidente Castillo no tiene ninguna condena, él está con la presunción de inocencia a salvo, porque ellos dicen que lo han encerrado acá para investigar. O sea, te meto preso para investigar. Entonces, pero goza de la libertad, la libre expresión, y más aún, teniendo un liderazgo gravitante para la población peruana, debería permitírsele dar entrevistas. Yo no debería estar acá declarando, sino ustedes dentro con él, y si él lo considera, bueno, tener un aval costado para cualquier cosa, pero él debería ser el que estuviera dando las conferencias, no yo. Pero lo privan de eso, no quieren que hable, temen su voz, temen su palabra y quieren quebrarlo, pues, hermanos. En las pocas ocasiones que ha tenido en audiencias, él nos ha mostrado que pese a eso resiste a todo lo que la dictadura le hace a él. Entonces, no quieren, pues, quieren que el pueblo no tenga un liderazgo, quieren verlo quebrado, pero no lo van a lograr y tampoco nosotros lo vamos a permitir. Pedro presidente, Pedro libertad, Pedro libertad, Pedro libertad, Pedro libertad, Pedro libertad, Pedro libertad, Pedro libertad. En una conferencia de prensa, estimados compatriotas, se van a identificar los periodistas, por favor, nombre y el medio, por favor, para poder conceder la palabra. 1, 2, les adelanto que el día de mañana
sábado a las 3 de la tarde estamos en la Plaza San Martín porque la lucha continúa. Esperamos a todo el pueblo peruano. Gracias. Adelante, la pregunta, por favor. Doctor Robles, como abogado del presidente Pedro Castillo, ¿cuál es su reflexión en cuanto a las manifestaciones y también al pedido de restitución desde las calles y no solamente aquí en Lima, hemos visto en distintas regiones? En todo caso, ¿cuál es su mensaje y la reflexión que usted puede alcanzar? Tu medio, dime. 24 Noticias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Obviamente, siempre como abogados nos hemos esforzado por, por estar contemporizados o por estar sintonizados con las luchas populares, por reclamos sociales, económicos, desde que ejercemos la defensa, desde que ejercemos la profesión. Y bueno, claro, no podemos ser ajenos a estos hechos sociales que directamente tienen que ver con la situación del presidente Pedro Castillo. Nosotros vemos de que el pueblo no ceja en su lucha, no ceja en su esfuerzo por recuperar a la patria de estos sinvergüenzas, de esta gente que ha capturado el gobierno para servir a los intereses de las transnacionales, especialmente de Estados Unidos, ¿no?, del imperialismo norteamericano. Y en este caso vemos de que ha sido un inicio exitoso, porque no es solamente el 19, creo que esta jornada de lucha va a tener para varios días y creo que eso nos genera optimismo de que sí es posible traer abajo esta dictadura. El pueblo peruano. Sí se puede. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El año de 1977 el pueblo ya lo hizo, ya trajo abajo una dictadura y la combinó a que convoque una asamblea constituyente. Y esta vez también estamos en un momento constituyente. El 2000 también fue lo mismo con el señor Fujimori y Montesinos, pero no había todavía seguramente el momento constituyente. El año 77, precisamente en julio, eso llevó a que la dictadura militar ceda y acepte que haya una asamblea constituyente. El problema fue de esa asamblea constituyente que da la Constitución del 79 una limitada participación popular. Nosotros queremos ahora una asamblea, pero con la participación de los de abajo, ya no de la partidocracia, ya no de toda esta gente que siempre durante 200 años ha controlado la política, ha controlado el Estado. Y precisamente, como saben que Pedro Castillo es el líder que puede garantizar esa convocatoria, no le permiten salir de acá. No, entonces, esa es la situación, y creo que también el presidente Pedro Castillo se encuentra muy entusiasta con toda esta situación. Es lo que le insufla optimismo, porque él sabe de que esto es una venganza política, de que él lo tienen encerrado por una consigna política. No es un problema legal, no es un problema jurídico, es un problema político. Y es un problema, y nosotros hacemos una lucha desde el campo popular, y que es la única forma de garantizar, rescatar nuestra patria. Entonces, es lo que podría decir al respecto. A continuación, por favor, se identifica su nombre y el medio. Muy buenos días. Nosotros venimos de Arequipa y también nuestra pregunta sería importante también, sobre todo, cuál sería
también la llegada de muchos peruanos que vienen con la finalidad de poder apoyar en este momento a Pedro Castillo. Nos gustaría saber cómo se encuentra en este momento, porque sabemos que Arequipa también apoya también en esta marcha. Las regiones. Sí, el presidente Pedro Castillo se encuentra soportando todos estos vejámenes, pero pese a eso, con un espíritu de resistir. O sea, es decir, si usted me pregunta por el estado de ánimo de Pedro Castillo, es el de estado de ánimo de cualquiera de los autoconvocados. No. ¡Fuerza, Pedro!